En este canal analizamos lo perturbador y lo turbio de los programas infantiles, los cuales antes veíamos cuando éramos pequeños y tenía miles de simbologías completamente perturbadoras. Entre símbolos los cuales hacían semejanzas a un tipo de contenido turbio y perturbador, como por ejemplo en Los Padrinos Mágicos, en donde muchos de ellos decían y habían teorías que hacían semejanza o tenían pactos con el diablo, debido a que, por ejemplo, Wanda o Cosmo tenía la simbología en número 6 y se repetía usualmente 3 veces en muchos de los personajes, lo que decía una alusión a esto, pues, sí, a este tipo de pactos. Y así con muchas, pero muchas de las series infantiles que nosotros veíamos, las cuales tenían mensajes completamente perturbadores y muchas veces hasta sexuales. Algo muy turbio y muy perturbador, teniendo en cuenta que son niños los que están consumiendo este tipo de contenido. Pero en el año 2026 hay algo mucho más perturbador que no se ve en la televisión, sino en las pantallas de una tablet, de una computadora o también de un televisor, con internet y con una red social, YouTube. Aunque yo amo YouTube, me encanta YouTube, YouTube es para mí el lugar seguro. Hay un tipo de contenido que no me gusta para nada y yo sé que no tiene nada que ver con la plataforma, sino con el creador directamente. Es un tipo de contenido infantil. Muchos creadores que comenzaron haciendo este contenido se dieron de cuenta que en YouTube lo que hace que un canal de YouTube evolucione es el contenido infantil. Sin embargo, este contenido es perturbador porque muestra el terror, dramas, relaciones, caos emocional y muchas veces ahora un terror psicológico en donde se muestran rituales, fantasmas, los demonios, los cuales entran a las casas, atacan a los influencers, les hacen cosas mientras duermen y muchas de estas cosas no tienen coherencia, son perturbadores y lo más turbio es que no son personas mayores de edad que consumen este contenido, sino niños vulnerables, los cuales no deberían de estar expuestos a este tipo de contenido tan bizarro y tan perturbador. Y mucho más cuando se muestran relaciones, infidelidades, bromas, que algunos personajes, este tipo de personajes están en la cama con otras personas y llega su pareja y los encuentran y hacen un show y les reclaman, y un tipo de contenido muy bizarro el cual los niños no deberían de estar sometidos. Y no me malentiendan, lo perturbador no es el contenido en sí, lo perturbador es saber para quién está hecho y saber que esos influencers saben muy bien que su contenido va dirigido hacia una audiencia infantil. Es muy triste y muy perturbador saber que los niños están viendo simulaciones de rituales, escenas de miedo extremos, relaciones tóxicas exageradas, bromas de infidelidades, conflictos emocionales de adultos, y que muchos de esos personajes que ahora están saliendo también son niños recreando escenas, relaciones amorosas, y es algo completamente muy perturbador. Pues en estos videos no solamente vemos lo anterior, sino también vemos peleas constantes, celos extremos, discursos emocionales exagerados, situaciones de engaño usadas como broma, como si fuera divertido, como si fuera normal, pero no lo es, especialmente cuando la audiencia son niños. También está el factor cringe y la actuación errática. Otro elemento clave es la actuación. No es natural, es exagerada, al punto de romper la experiencia. Gritos constantes, reacciones fuera de proporción, personas actuando como si estuvieran en peligro extremo, que resulta difícil de ignorar cuando una situación es errática, caótica, diseñada para impactar y no para ser creíble. Es una alta estimulación constante, confusión entre realidad y ficción y una audiencia vulnerable. Los más pequeños de la casa que están siendo sometidos a un contenido altamente perturbador
que no es un video específico, sino muchos que siguen esta tendencia de ser para un público infantil, pero que en su interior tienen algo completamente perturbador. Y si yo en el video hablé de Federico Villevani, déjame decir que este creador de contenido es de lo más sano que vas a poder ver en el mundo de YouTube, porque encontré algo mucho más perturbador, algo mucho más turbio y algo que realmente ni siquiera pude lograr ver completo debido al cringe emocional que me causó. El canal de Carla Bustillo. Carla Bustillo en sus inicios no empezó siendo perturbadora. Como muchos creadores en YouTube, su contenido inicial era ligero, fácil de consumir y pensando que claramente era para una audiencia joven, no para una audiencia de niños. Habían retos, bromas, dinámicas con amigos, un formato seguro que funcionaba bien dentro del algoritmo. Y funcionó. Su crecimiento no fue casual. Fue el resultado de entender exactamente qué tipo de contenido consumen los niños en el internet. Había un contenido que comenzó a ser muy popular, el cual era rápido, exagerado y emocional, para captar no precisamente una audiencia joven o una audiencia madura, sino una audiencia infantil. Con el tiempo comenzaron a aparecer colaboraciones, tendencias, formatos que ya estaban funcionando en otros canales. Y ahí es donde entra un punto clave: exagerado y emocional. Y ahí es donde entra un punto clave: la influencia. Porque no tardó en acercarse a un estilo muy específico de contenido, una que ya estaba explotando en visitas: el miedo. El canal dio un giro. Ya no eran solo retos o bromas, ahora habían historias, situaciones extrañas, momentos donde algo no encajaba. El tipo de contenido que empezó a volverse viral tenía una estructura clara: títulos alarmantes, miniaturas exageradas y una promesa: esto no es real. Videos como la noche más aterradora de nuestras vidas se volvía muy viral. No acumulaba cientos de vistas, sino miles y hasta millones de vistas, por los cuales su contenido se volvió mucho más bizarro y mucho perturbador, viendo cómo Carla Bustillo y como todo su team actuaba de una forma completamente errática. Metía momentos completamente extraños en donde ella gritaba de una forma completamente desesperada, diciendo que había una presencia en su casa que la iba a atacar, o fingiendo, porque claramente es actuado, de que había un demonio en su casa que la rasguñaba cuando ella dormía y que hacía cosas malas, y cuando ella se levantaba se veía completamente arañada. Decía cosas como que me está atacando, empezaba a gritar de forma errática, hacía mucho ese tipo de contenido que realmente me parece completamente bizarro y perturbador. Viendo los comentarios es aún mucho más perturbador porque se ven que claramente son niños pequeños que creen en todo lo que ella dice y que creen que realmente estas almas en penas las están atacando y que pobre Carla Bustillo está siendo dañada por un demonio. Lo perturbador es que en muchos de estos videos las reacciones no son naturales, son exageradas hasta el punto de parecer descontroladas. Gritos constantes, llanto, movimiento caótico de cámara, personas corriendo sin dirección clara, y hay momentos donde la situación se vuelve tan intensa que parece perder la coherencia, como si todo estuviera diseñado para no contar una historia, sino para generar ansiedad. En una audiencia infantil tiene un impacto distinto, porque un niño no analiza la situación, solo la siente. Y es algo muy triste y muy perturbador pensar que hay muchos niños, demasiados niños, consumiendo el contenido de Carla Bustillo, porque es un contenido completamente exagerado, completamente perturbador, en donde muchas veces muestra hasta rituales, ella jugando con una ouija o simplemente poniendo distintas velas alrededor de ella para invocar quién sabe a qué, haciendo que encontró un muñeco vudú en su casa y que supuestamente le están haciendo brujería, y mucho de este tipo de contenido que realmente me parece completamente bizarro, perturbador y mucho más turbio porque está siendo dirigido a una audiencia pequeña, una audiencia que está siendo completamente manipulada por este tipo de video completamente bizarro y completamente perturbador. Es algo muy triste y muy perturbador ver que un contenido diseñado claramente para una
audiencia infantil se muestre una broma de una infidelidad adulta, en donde una persona pelea, grita porque encontró a su esposo o a su pareja en una situación que claramente no debería estar viéndola un niño. Es una situación demasiado turbia, demasiado perturbadora y demasiado cringe realmente, y mucho más triste pensar que este tipo de contenido lo analiza, lo escucha y lo mira una persona tan pequeña, tan vulnerable, que puede estar sometida a un terror psicológico increíble por una persona completamente cringe, completamente estúpida, que está generando este tipo de contenido para una persona pequeña, siendo este tipo de contenido tan aterrador, tan bizarro y metiendo tantos objetos perturbadores, como por ejemplo la ouija, las velas que muestra, el muñeco vudú, o la reacción tan perturbadora que ella muestra al gritar de una forma errática, diciendo que algo la está persiguiendo, con las luces apagadas en una casa que claramente no hay ni una mosca, y ella diciendo que hay una niña persiguiéndola, o un alma o un demonio que la ataca cuando ella duerme y amanece absolutamente arañada. Entonces es algo muy turbio, demasiado perturbador. Es mucho más perturbador pensar que la mayoría de estos influencers también meten a niños para que su contenido se vuelva un poco más infantilizado y se vuelva un poquito más ameno con la audiencia infantil, y pensar que no están haciendo este tipo de contenido sin algo moral, algo de decir, bueno, esto está mal, no debería ser este tipo de contenido para niños de esta forma, porque a ver, si tú te metes en un nicho, está bien, está perfecto, vas a hacer contenido para niños, perfecto, vas a hacer el contenido para niños, no está nada mal, porque el contenido también pega y es tu trabajo. Tienes que adaptarte a lo que estás vendiendo. Si tú estás vendiendo un contenido infantil, debe ser completamente infantil. No puedes meter una broma de infidelidad, no puedes meter escenas bizarras en donde tu marido esté con otra persona en una habitación haciendo cosas y tú los encuentres. No puedes meter ese tipo de contenido que, aunque no es completamente explícito, sí es sugestivo y sí está diciendo algo que pasó entre ellos. Entonces es algo muy turbio y muy perturbador ver cómo ese tipo de contenido está siendo expuesto a niños pequeños. Que también es algo demasiado turbio y perturbador, que muestran la deep web como algo en donde se pueden encontrar cosas de fantasía o completamente perturbadoras, pero mostrarlas en un contenido infantil. La Deep Web sí existe, chicos, y es la red oscura. Es una red en donde se encuentran no solamente payasos, no solamente este tipo de contenido absurdo, sino se encuentran órganos, vendedores de órganos, vendedores de personas. Es una red completamente oscura en donde puedes encontrar armas, en donde puedes encontrar que están vendiendo a personas. Es algo muy, pero muy oscuro, y es algo que realmente existe. Es algo muy preocupante como ver este tipo de contenido que empiezan a decir, compré un payaso en la Deep Web. Tú sabes que ese contenido lo está viendo niños. ¿Tú te imaginas donde un niño realmente le genere curiosidad la Deep Web y crea que hay un payaso simplemente inofensivo y se meta a la Deep Web y comience a analizar la Deep Web y se encuentre con cosas turbias y perturbadoras simplemente porque tú no supiste cómo crear contenido de una forma sana, sino de una forma perturbadora? Analicemos, chicos. Sí, yo sé que realmente esto pega, que esto realmente se vuelve viral, que hay muchos comentarios, como por ejemplo el que me dejaron ayer en el de Fede Villevani, donde dice que por eso es que yo no paso las 200 vistas, porque no hago este tipo de contenido y porque no me enfoco en este tipo de contenido. Pero vamos a ser realistas, debemos de hacer un contenido que realmente valga la pena. Nosotros podemos generar impacto de otra forma, nosotros podemos crear una comunidad bonita. ¿Que le gusten las cosas de terror? Tal vez sí. ¿Que les gusten las cosas perturbadoras? De pronto y sí, como por ejemplo mi contenido de YouTube, pero que no se vuelva bizarro y que no se vuelva perturbador y que no se vuelva tan mal influenciado
para las personas que lo están consumiendo. Debemos de ser responsables con lo que subimos, con nuestro trabajo y con todo absolutamente en la vida, porque recuerda que no estás haciendo un infoproducto o un producto para una persona mayor, estás haciendo un video o un contenido para una persona pequeña, una persona que puede estar en peligro, que puede ser llevada a estos sitios oscuros de la Deep Web, porque tú la muestras como algo completamente inofensivo, en donde solamente se compran payasitos, los cuales sí son terroríficos, pero los puedes conseguir a un buen precio en la Deep Web. Es algo muy turbio y es algo muy perturbador pensar que hay muchos de esos creadores de contenidos dirigidos a niños que no se enfocan en hacer contenido para niños, sino hacer contenido completamente perturbador y turbio, pero de una forma colorida y sugestiva para los niños. Es algo muy turbio y muy perturbador, porque si vemos todo su contenido y simplemente analizamos las miniaturas, podemos ver que su contenido claramente está dirigido hacia niños. Colores llamativos, formas o su cara muy extraña, de una forma divertida, objetos, animales, juguetes para niños, muchas cosas en las cuales se ve que claramente su contenido muy colorido está dirigido a una audiencia infantil. Entonces es realmente triste y realmente perturbador pensar cómo este tipo de persona que genera contenido para niños simplemente lo único que hace es meter bromas perturbadoras y cosas muy turbias en su canal. Pero bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué piensas de estos canales tan perturbadores. Bye bye.